autoridades académicas y administrativas del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, personal docente, estimados maestrantes, personas invitadas, muy buenos días. Se dirige a ustedes Rubí Granados, profesora del programa de maestría en didáctica de la matemática, y es un verdadero gusto poder compartir con ustedes en este espacio. Pero sobre todo, es muy grato saber que pese a las dificultades generadas por la pandemia, se ha podido continuar con los procesos académicos. Y hoy nos hemos reunido para celebrar la lección inaugural de este nuevo ciclo académico del programa de maestría Didáctica de la Matemática. La pandemia ha generado en todos los ámbitos dificultades, problemas que hemos tenido que enfrentar. Y dentro del ámbito educativo, específicamente dentro de la enseñanza de la matemática, ha gestado muchos retos para poder adecuar los procesos, pero también ha despertado el interés de los actores del hecho educativo por actualizarse para mediar la enseñanza y generar oportunidades de aprendizaje. Además, se han forjado oportunidades para continuar con esta labor. Una de esas oportunidades la tenemos hoy, al ser parte de este evento en el cual, sin duda, se expondrán reflexiones y se brindarán aportes para enriquecer nuestra formación y nuestra experiencia. Así es que sean bienvenidos a este nuevo ciclo de formación, en donde sin duda construiremos juntos aprendizajes, habrán interesantes reflexiones y, por supuesto, varias propuestas que puedan aportar al diseño, ejecución e intervenciones didácticas de un área tan importante como lo es el área de matemáticas. Bienvenidos a este nuevo ciclo académico. Y hoy queremos ceder el espacio a doctor Domingo Joscom Roche, quien tiene a cargo presentar a nuestro ilustre invitado, quien dictará la conferencia inaugural en este magno evento. Bienvenido. Buenos días a todos. Gracias por estar en este espacio. Gracias por confiar en la maestría. Gracias por confiar en la Universidad de San Carlos. Y sobre todo, gracias a Freddy González, un gran amigo, un gran investigador, una gran persona que ha contribuido mucho a la educación matemática en Latinoamérica. Pues, ¿qué puedo decir de Freddy? No puedo decir muchas cosas porque sería muy aburrido. Voy a sintetizar lo que yo consideré relevante para presentarlo hoy. Tiene una trayectoria amplia en el área de las matemáticas y la enseñanza de las matemáticas, en investigación, también en producción. Entonces, eso también es muy importante hacer. Aunque no le guste que le digamos doctor, pero él es un doctor. Él tiene un doctorado en educación. La Universidad de Carabobo de Valencia y Venezuela. Se ha desempeñado, bueno, una de las cosas en donde se ha desempeñado ha sido como coordinador, fundador también del Núcleo de Investigación en Matemáticas, doctor Emilio Medina, y el Centro de Investigaciones Educacionales de Paradigma. Bueno, Freddy también es un profesor jubilado de la Universidad Pedagógica Experimental, Libertado, ¿no? Él es un profesor jubilado ahora, por eso también Freddy tiene más tiempo, más espacio para hacer reflexiones y para estar participando en muchos eventos. Él ha sido coordinador, fundador del doctorado en Educación Matemática de la UPEL de Maracay. Ha sido coordinador también del proyecto de investigación titulado Historia Social de la Educación Matemática en América Latina, vinculado a la línea de investigación en educación matemática. También ha sido profesor invitado en muchas universidades. Voy a referirme a algunas. Ha estado en Granada, en España, ha estado en la Universidad de San Andrés de Bolivia, ha sido también invitado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha estado en República Dominicana por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ha estado en la Universidad de Cartagena, en Colombia, ha estado en la Universidad
del Zulia, la Universidad también Nacional Experimental de La Guayana, ha estado también en la universidad, en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto, ha estado también en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos de Venezuela. Es decir, él ha estado en distintas universidades y tiene un abanico de cosas que justamente lo va a sintetizar y nos va a compartir parte de lo que está haciendo hoy en día. Ha sido director, editor de la revista Paradigma, consultor de investigación del Centro de Estudios Educativos, vinculado al Departamento de Ciencias Sociales y Ciencias Humanas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República Dominicana. Eso fue en el año 2015, 2017. Es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática. Él es miembro activo de CLAME también, ha sido una persona bien productiva, bien proactiva y persona que ha participado en muchos eventos en CLAME. Ha sido profesor acreditado del programa de posgrado de la educación de la Universidad Federal de Río Grande do Norte. Esto es en Brasil, en la línea de investigación y educación, construcción de ciencias y prácticas educativas. Bueno, yo podría seguir leyendo, pero creo que mejor escucharlo a él que seguir leyendo su hoja de vida. Entonces le voy a ceder el espacio a Freddy. Freddy, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias también por poder compartir con nosotros en estos preciados momentos. Así es que yo te cedo la palabra y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, de verdad que me siento, podría decir que un poco abrumado por esas palabras que leyó Domingo, y también al mismo tiempo comprometido con, con este momento, ¿no? Voy a compartir aquí la pantalla para ver qué es lo que ustedes pueden ver de lo que yo voy a mostrar, porque, ajá, ahora sí. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por esa generosa presentación y al mismo tiempo por esta honrosa oportunidad de compartir una vez más con mis hermanos educadores matemáticos de Guatemala en este momento tan trascendental como es la inauguración del ciclo académico 2021 de la maestría en didáctica de la matemática, particularmente del Centro Universitario de Occidente de la Universidad San Carlos de Guatemala. Primeramente quiero manifestar y hacerles llegar un cordial saludo a mis colegas, amigos y amigas vinculadas con la matemática educativa en Guatemala. Particularmente quiero enviarle un cordial saludo a mi hermana Mayra Castillo, a mi otra hermana Claudia Galo, y a todas y a todos ustedes quienes han hecho posible mi presencia en este momento, el cual quiero agradecer enormemente y garantizarles que ese momento va a tener un espacio muy, muy privilegiado en mi memoria y en mi corazón y en mis afectos. Yo quiero hoy compartir con ustedes algunas reflexiones que he venido construyendo en relación con un escenario post pandemia o post pandémico, como consecuencia de, como decía nuestra colega Rubí, de ese momento histórico inusitado que nosotros estamos viviendo hoy en día y que nos presenta numerosos desafíos y retos, pero que al mismo tiempo nos ofrece también grandes oportunidades. Entonces, desde ese punto de vista, quiero compartir con ustedes mi visión del momento
y del futuro. Los temas en los que quiero hacer énfasis son estos cuatro. Una caracterización del momento actual y las implicaciones que este momento está teniendo. Luego, cómo la situación actual está afectando a la educación en general y en particular a los profesionales que nos dedicamos a la enseñanza de la matemática, cómo eso nos está afectando y específicamente qué tipo de cambios nosotros tenemos que hacer en cuanto a la formación de profesores para enseñar matemáticas después, porque estamos seguros que habrá un después, que todo este momento pase. Pero no podemos esperar ese después, sino que tenemos que desde ahora prepararnos para ese futuro que no está muy lejano, sino que está siendo construido en el presente. Ahí entonces es donde voy a esbozar lo que podría ser una agenda a ser desarrollada en cuanto a educación matemática se refiere en ese tiempo por venir que se nos anticipa desafiador, pero al mismo tiempo promisor. Cuando hablamos de contexto, a lo que me quiero referir, hacemos referencia, de acuerdo con el diccionario oficial de nuestra lengua, a ese entorno físico o de situación político, histórico, cultural, en el que se considera un determinado fenómeno o un determinado hecho. A eso nos referimos. Entonces nosotros hoy en día estamos en un contexto muy particular, muy específico, que condiciona toda nuestra actuación social, general, pero al mismo tiempo nuestra intimidad, tanto cognitiva como emocional. Ese contexto se sumerge en nosotros como personas, como seres humanos comunes y corrientes, padres, madres, estudiantes, profesores, etcétera. Y es importante prestarle atención justamente, no solo a todo lo que este contexto nos está indicando en términos globales, en términos humanos, en términos sociales, pudiéramos decirlo, sino también en términos singulares, particulares, específicos, de cada uno de nosotros como personas y más particularmente de nosotros como profesionales de la educación matemática. Entonces, eso no es muy distante de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Y eso, por supuesto, afecta toda nuestra actividad, toda nuestra emocionalidad y también todo nuestro desempeño cognitivo. Entonces son elementos importantes que nos afectan a nosotros, llamémoslo así, adultos, pero que también afectan a nuestros estudiantes y en la medida en que vamos pensando en las edades cada vez menores, llegamos a los niños. Entonces, profesores de matemática o profesores que debemos enseñar matemática a niños en un contexto como este, tenemos que prestarle mucha atención a cómo ese contexto nos obliga a establecer ciertas precauciones y a generar algunas modificaciones en lo que ha de ser nuestro desempeño profesional en esos momentos. Cuando hablamos de escenario, hacemos un ejercicio de proyección, es un ejercicio de imaginación, es un ejercicio que partiendo de lo que ocurre en la actualidad, nos anticipamos, por lo menos cognitivamente, a lo que podría eventualmente ser en un futuro. Esta metodología de trabajo por anticipación
a partir de la reflexión sobre lo concreto, específico, particular, que está siendo vivido en el presente, resulta muy interesante. Es aplicada en muchos contextos, particularmente en los contextos económicos, pero dentro de los contextos educativos y particularmente matemático-educativos, no resulta muy frecuente. Entonces ahí es interesante proyectar ese futuro a partir de lo que ocurre actualmente y anticiparnos adecuadamente a lo que tendríamos que hacer ante determinadas eventualidades que ya no son tan imaginarias, sino que son prácticamente realidades. Vamos a pensar por un momento la situación emocional en la que eventualmente podrían encontrarse nuestros alumnos más pequeños e inclusive los alumnos adultos en un contexto en el cual ellos se van a encontrar con pérdidas de familiares, de amigos, de compañeros de colegio, etcétera. ¿Cómo será ese estado anímico, ese estado emocional en ese momento de reapertura, por ejemplo, de las clases presenciales? ¿Qué tendríamos nosotros los profesores que hacer en ese primer encuentro cara a cara con nuestros alumnos en las escuelas cuando llegue el momento de abrirla nuevamente? ¿Cómo será esa dinámica? En fin, eso no son cuestiones que deben ser dejadas para después. Eso hay que irlo pensando desde ya, y hay algunas iniciativas que se han ido adelantando en los diferentes países. Desde algunos que se mantienen en la enseñanza remota, otros que intentan una reapertura completa de las aulas y otros que se mantienen en un formato híbrido. Inclusive aquellos que tienen la posibilidad de abrir las escuelas en un formato presencial, tienen que pensar que no será la misma presencialidad que teníamos antes. Ya estamos viendo que los niños antes de entrar a la escuela tienen que tomar una serie de precauciones de bioseguridad, etcétera. La infraestructura física también está mudando. El tipo de relación que estamos propiciando entre los estudiantes, distanciándolos físicamente, el maestro o la maestra cubriéndose la cara. En fin, son muchas cosas que forman parte de una materialidad que con toda certeza nos podríamos atrever a decir que va a afectar el tipo de interacciones generadas en las aulas de clase. Y eso, por supuesto, debe llamarnos la atención y debe también invitarnos a pensar cómo podríamos nosotros hacer eso de la forma más idónea que consideremos posible. Respuestas prácticamente nadie las tiene. Por lo tanto, es un espacio abierto para la reflexión que debe llamarnos a estudio y particularmente a colaboración. Nadie tiene la respuesta cierta, por lo tanto, todos estamos llenos de dudas y una de las mejores maneras de salir de las dudas es conversando con otros que comparten nuestras dudas y avanzando en la búsqueda de soluciones y salidas compartidas. No voy a abundar mucho en este asunto porque ya es ampliamente conocido, pero el elemento fundamental que está afectando la dinámica de la humanidad en todos los órdenes es esta pandemia generada por el
la emergencia de esta nueva variante del coronavirus que coloquialmente llamado el COVID-19, por haber emergido, según las informaciones más fidedignas, en el año 2019. Ya estamos en el 2021 y todavía nos falta mucho para superar esta situación. No es la primera vez que aparece una situación como esta. No tenemos la suficiente edad como para haberlas vivido directamente. Sin embargo, la historia nos comenta que con relativa periodicidad aparecen estos aspectos que alcanzan niveles catastróficos en el planeta. Esta actual trae consigo un elemento que probablemente no tuvieron las anteriores. Ahí estoy mostrándole algunas de las epidemias globales que han ocurrido en años previos, pero uno de los elementos que se destaca en este momento y en este caso es el inusitado desenvolvimiento de los estudios científicos en la procura de vacunas efectivas y eficaces y seguras para atender esto. El desenvolvimiento de las vacunas es un proceso científico que, de acuerdo a la trayectoria histórica anterior, demoraba años, muchos años, inclusive décadas. En este caso se dispone ya de un espectro bastante amplio de vacunas generadas en diferentes localidades geográficas y con diferentes estrategias, y llama la atención de quienes son estudiosos de estos aspectos la rapidez con la que ya se cuenta con vacunas, y eso implica que estamos en un contexto de producción científica muy interesante y, como todos sabemos, detrás o al lado, o por encima o por debajo de toda producción científica hay matemáticas. De tal manera que la matemática ha ayudado mucho a tratar científicamente este tema. Un aspecto visible de la presencia de la matemática en el tratamiento de esta pandemia por COVID-19 es la forma como se ha publicitado la información relacionada con la dolencia, con la enfermedad, y el impacto directo en términos de avance y el desarrollo de nuevos conceptos, específicamente en estadística. Hay conceptos nuevos de la estadística que fueron creados a partir de la necesidad de dar información adecuada a la población sobre este asunto. Se asiste en tiempo real a una dinámica de producción científica y al mismo tiempo de utilización de la matemática, como a nuestra manera de ver no había ocurrido nunca antes, en términos de generación de modelos interpretativos, en términos de generación de conceptos para la interpretación de la dinámica que está teniendo la pandemia en los diferentes lugares del mundo. Estamos inundados de información en la cual la presencia de la matemática es explícita. Esa es una oportunidad para acercar la matemática a la gente. Se está viendo de una manera muy clara, muy explícita, que la matemática es útil, y la prensa, tanto la digital como la impresa, está llena de posibilidades de uso, de ejemplos y de creación de ejemplos
para enseñar matemática en los más diversos niveles educativos. Entonces, ya por ahí queda abierta una posibilidad. ¿Qué podemos nosotros hacer con esa información? ¿Cómo la podemos utilizar adecuadamente para propiciar vocaciones tanto científicas en general como matemáticas en particular, exhibiendo y aprovechando que por lo menos para interpretar y entender qué es lo que está pasando con esta enfermedad, la matemática resulta una herramienta muy poderosa. Entonces, es una de las cosas que quedan abiertas. Otro aspecto que forma parte de este contexto es cómo la digitalización, el mundo digital, la tecnología, prácticamente se ha posicionado de todas las actividades humanas por cuenta de el distanciamiento físico, que era una de las medidas de bioseguridad más importantes para evitar la propagación del virus. La economía digital ha alcanzado niveles inusitados, impensables, pero al mismo tiempo la inteligencia artificial ya está también alcanzando niveles nunca antes pensados, y eso conlleva algunas situaciones en las cuales ha de pensarse, debido a que esa inteligencia artificial está cada vez sabiendo más de cada uno de nosotros, nuestros gustos, nuestras emocionalidades, nuestras rutinas diarias, etcétera. Y sin darnos cuenta, estamos aportando información que le permite a quienes están por detrás de todos estos motores de búsqueda hacer un perfil nuestro y orientar su promoción hacia las cosas que nos gustan. Esto de por sí no es malo ni es bueno en sí, pero puede tener usos inadecuados porque puede llevarnos a inducirnos al desenvolvimiento de cierto tipo de comportamientos que en condiciones diferentes nosotros no asumiríamos. Se ha visto, y creo que todos aquí pueden corroborarlo, cómo se inducen, por ejemplo, la toma de decisiones. Parece simple. Si tenemos que comprar un determinado tipo de producto, este tipo de procedimientos de conductas inducidas nos puede llevar a la selección de un determinado producto A en detrimento de un determinado producto B. Esto parecería que no tiene ningún problema. Pero pensemos por un momento que el producto A sea el candidato a presidir nuestro país y el producto B sea otro candidato. Entonces, el uso o el mal uso o el abuso de la información sobre nuestros perfiles de decisión puede en un momento dado tener una incidencia significativa, no necesariamente adecuada, sobre decisiones políticas fundamentales. Entonces, este es otro de los elementos que nosotros como profesores de matemáticas, y más allá de ser profesores de matemáticas, como cultivadores del futuro de nuestra sociedad, porque la sociedad coloca en nuestras manos las simientes de ese futuro representado en nuestros alumnos. Entonces, este es un asunto en el cual nosotros los educadores matemáticos y en general todos los educadores debemos pensar, porque puede tener incidencias muy graves, pudiéramos decir. Se concluye sencillamente que gran parte de la vida cotidiana ahora se moviliza online.
Ahí ya, esto posiblemente en algunos países como los nuestros, todavía no resulta tan evidente en general, pero es una realidad en muchos países. Entonces, la entrega de comida, la entrega de encomiendas, el desplazamiento de muchos bienes, ya no lo realizan seres humanos, lo realizan drones, robots, etcétera. Eso se ve muy bueno, pero imaginemos que ese trabajo antes era realizado por seres humanos, por personas. ¿Dónde están ellos ahora? ¿Será que ellos lograron reconvertirse y pasaron a desarrollar otro tipo de actividad que les permita llevar adelante una vida digna? Entonces, esta tecnología, que forma parte del contexto en el que nos estamos moviendo, va a tener una incidencia social importante, porque donde aparece la tecnología, es posible que haya modificaciones sustanciales en el trabajo y por lo tanto en los empleos y por lo tanto en las personas y en sus familias. Entonces, estos aspectos novedosos, atractivos, muy bonitos de las tecnologías, también tenemos que vernos en función de su impacto social. Y cuando hablamos de impacto social, el impacto se refiere al impacto sobre nosotros, sobre nuestra familia y sobre nuestros alumnos, su familia y la sociedad como un todo. Entonces, esto también es parte o debería ser parte de los asuntos en los que nos ocupamos. Ya expliqué un poco cómo funciona esto de la inteligencia artificial. Nosotros utilizamos de manera gratuita, entre comillas, todos esos dispositivos tecnológicos que ponen el mundo a nuestro alcance. Pero cada vez que nosotros hacemos un clic, aportamos un dato, aportamos una información, aportamos un elemento sobre nosotros mismos que estos motores se encargan de articular, de hacerle seguimiento hasta construir un perfil de nosotros. Y si ustedes le prestan atención, podrán darse cuenta que de un tiempo en adelante comienzan a llegarnos materiales sin nosotros estarlos pidiendo, que se parecen mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque han logrado construir nuestro perfil. Entonces, esto puede ayudarnos mucho para la formación de nuestros estudiantes si nosotros lo utilizamos de manera adecuada. Pero también, si no es utilizada de manera adecuada, puede generar grandes perjuicios. Hay toda una discusión alrededor de estos temas en el ámbito internacional. Ahí, ¿cómo funciona esto? Funciona, como todos ustedes ya saben, mediante algoritmos. Y cuando hablamos de algoritmos, no es que son solamente y exclusivamente de la matemática, pero sí nosotros en nuestro campo tenemos que lidiar con muchos algoritmos. Hay algoritmos muy simples de la adición, de la sustracción, de la división, de la multiplicación, pero hay también algoritmos cada vez más sofisticados. De tal manera que el trabajo matemático o el trabajo con matemática que le permita a nuestros estudiantes una concientización y una apropiación de lo que es un algoritmo y cómo es que los algoritmos funcionan y cómo nosotros mismos podemos construir algoritmos, puede ayudarnos a concientizar a nuestros estudiantes, jóvenes y no tan jóvenes, a entender un poco cómo está siendo la dinámica de control de las conciencias y de control de las conductas y de control de los comportamientos que están siendo adelantados a través de estos procesos de inteligencia artificial en los cuales se ponen en juego algoritmos, como ya lo dijimos,
muy sofisticados. Entonces, nosotros estamos usamos con frecuencia esos algoritmos, sobre todo cuando apelamos a Google, y aquí estamos usando parte de lo que ellos nos ofrecen, pero al mismo tiempo también nosotros le estamos dando información sobre nosotros, el Facebook, etcétera. Ya comenté un poco esto de que en la medida en que nosotros nos hacemos usuarios frecuentes de este tipo de motores, estamos aportando información. No es gratuito lo que ocurre. Nosotros no pagamos no pagamos, digámoslo así, en general por usar estos dispositivos, pero sí ellos se apropian de la información que nosotros le aportamos directa o indirectamente. Por eso tenemos que ser cuidadosos en el uso de estos recursos, y ahí aparece nuevamente un elemento importante para nosotros como educadores y como educadores matemáticos en particular, sobre todo por la popularidad que han alcanzado algunos de estos recursos como el Facebook, Instagram, ahora Telegram, etcétera, etcétera, ¿no? En términos de la relación que existe entre nosotros como seres humanos y las tecnologías, y la relación, como ya la mencionábamos anteriormente, entre lo que son los dispositivos cognitivos de los seres humanos y los dispositivos emocionales, nosotros hemos creado esta noción de cogno-tecno-emoción, como la emocionalidad con nuestros sistemas cognitivos resulta mediado por las tecnologías. Y ya están comenzando a aparecer expresiones tales como ciberorganismo, el hombre posorgánico, en fin, en donde no sabemos ya si será humano o será tecnológico, etcétera. Y eso ya también forma parte de reflexiones dentro del campo de la educación matemática. Por ejemplo, aquí tenemos este trabajo de un grupo de colegas brasileros, dirigidos por el compañero Marcelo Borba, de la Universidad de Río Claro en Brasil, que ellos hablan de este concepto Human with Media, y hablan de la reorganización del pensamiento matemático en el contexto del uso de las tecnologías. Y este trabajo más reciente está a la orden. Yo podría hacérselo llegar a través de Carlos si alguno de ustedes estuviera interesado en tener más información sobre estas cosas. Yo puedo compartir con ustedes este par de libros. Son muy costosos, muy difíciles de obtener, pero con mucho gusto yo lo comparto con ustedes. Y aquí tenemos creo que es del 2019, principios del 2020, que es la constitución y la producción de matemáticas en el contexto del ciberespacio. Entonces, estos son temas propios de la educación matemática que ya están siendo examinados con mucha seriedad en algunos contextos, y que valdría la pena en un programa de la naturaleza como el que ustedes desarrollan, aproximarse a este tipo de cosas. También me pongo a la orden de ustedes para establecer los correspondientes puentes entre ustedes y estos colegas que están trabajando en estas cosas, para, bueno, algún tipo de conversación, coloquio, etcétera, de forma tal que ustedes obtengan, si no la tienen ya, más información al respecto. Otro elemento es la redimensión de lo que está ocurriendo en el ámbito social.
propiciadas por el uso de las tecnologías. Nuestra colega Wanda Rodríguez Arocho es una profesora de la Universidad de Río Piedras en Puerto Rico. Ella es una estudiosa a fondo de lo que se denomina el enfoque histórico-cultural de raíz ideológica, filosófica y sociogenética en los planteamientos de Vygotsky. Y recientemente, justamente, a raíz de todo este impacto de la tecnología sobre el comportamiento humano, ella ha analizado y ha estudiado estas transformaciones culturales. Una cuestión clave de esta transformación cultural propiciada por la tecnología y que nos afecta a nosotros, los profesores de matemáticas, de manera directa, es esta que ella señala aquí, relativa a las modificaciones que se están produciendo en la forma como nosotros recibimos, procesamos y utilizamos información. Esto es importantísimo, porque nosotros los profesores de matemáticas estamos acostumbrados a compartir, por no decir transmitir, información por vía oral, a través de discursos en las aulas de clase, donde tenemos una población cautiva que obedece a la dinámica que nosotros como profesores pautamos para el desenvolvimiento de nuestras clases. Pero la pandemia ha generado la necesidad de distanciamiento físico, y esto ha traído como consecuencia, para no parar las clases, la enseñanza remota, como está ocurriendo en este momento con ustedes en la maestría. Pero resulta que esa enseñanza remota, mediada tecnológicamente, le ofrece a los estudiantes niveles de autonomía que antes no tenía. Cuando el alumno está con el profesor frente a la clase, él se inhibe de cierto tipo de comportamiento. Por ejemplo, vamos a colocar una cosa sencilla. Para salir al baño, él le avisa al profesor que necesita salir y el profesor le concede el permiso o no se lo concede, en fin, pero hay una interacción directa profesor-alumno ante una necesidad planteada por el estudiante. Cuando la enseñanza es remota, el estudiante puede salir de la clase sin permiso, porque sencillamente apaga la cámara y se para y va, o desliga el micrófono y se va y hace lo que tiene que hacer y regresa o no regresa, o regresa cuando ya la clase va a terminar, etcétera. Entonces, esto le genera al estudiante unos niveles de autonomía que no tenía antes. Y al mismo tiempo, a los profesores nos genera una necesidad que antes tampoco teníamos, que es la necesidad de mantener la atención del estudiante o del usuario o de nuestro interlocutor hacia aquello que nosotros estamos tratando de compartir con ellos. Entonces, ¿cómo garantizamos nosotros la atención? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? ¿Cómo hacemos nosotros para que el alumno se mantenga atento en un contexto diferente al que teníamos anteriormente? Y otra cosa, las fuentes de información de las cuales dispone el estudiante ahora son amplísimas y muy diversas, e inclusive muchísimo más atractivas que la fuente de información unidireccional que es o era el profesor o la profesora en un aula. Entonces, estos son elementos importantes que nosotros debemos tomar en consideración a los efectos de planificación, organización, etcétera, de lo que son los dispositivos de aula de matemática. Pero al mismo tiempo, eso nos
plantea un gran desafío. ¿Cómo formar a los próximos profesores para eso? Y cómo los profesores que aún tienen un largo camino por recorrer en su profesión, podemos nosotros rearticularlos para que no se queden atrás frente a esta dinámica. Entonces son elementos importantes. Entonces, estamos hablando en particular sobre lo que pasa con los profesores, pero esto no ocurre nada más con los profesores, esto ocurre prácticamente con todas las formas de trabajo. Todas las formas de trabajo están siendo modificadas, no solamente por los adelantos científicos, sino por las necesidades que están surgiendo como consecuencia de la impostergable adaptación que tenemos que hacer a esto que está ocurriendo. Entonces, ya estas transformaciones, de acuerdo con lo que dice Wanda, venían en proceso, venían dándose. Sin embargo, la pandemia las ha potencializado, las ha exacerbado, y esos cambios están siendo acelerados. O sea, eso se está dando, eso no es que va a venir, o que eso ya está aquí. Y nosotros tenemos que, si deseamos mantenernos como elementos importantes, las sociedades, rearticularnos, reorganizarnos, reconducir lo que nosotros hacemos, porque sencillamente el contexto cambió y no cambió transitoriamente. A nuestra manera de ver, cambió definitivamente. No vamos a volver a lo que teníamos antes. No va a ser igual. Las clases, aun cuando sean presenciales, no serán iguales a como eran antes. Algunas cosas ya no las vamos a poder hacer. Entonces, varias cosas para destacar. Esto está teniendo gran impacto en todos. Y lo primero que generamos ante lo desconocido son miedos. Cuando no sabemos qué es lo que puede pasar, nos genera miedo, nos genera incertidumbre. Bueno, ¿qué pasará? ¿Cómo será esto? Otro elemento clave es esta fusión entre lo público y lo privado. Antes los padres enviaban a los niños a las escuelas. Ahora con la enseñanza remota y el distanciamiento físico, la escuela es la que va para las casas. La escuela entra en la cotidianidad interior, íntima de la familia de nuestros alumnos. Entonces, no todos los alumnos cuentan en sus casas con lo que contaban en las escuelas, sobre todo los alumnos de las poblaciones más marginalizadas socialmente, que muchas de ellas no tienen ni siquiera agua, otras no tienen energía eléctrica, muchas no tienen dispositivos para atender la enseñanza mediada tecnológicamente. Entonces, eso también genera territorios de incertidumbre, territorios de angustia y, sobre todo, necesidades de pensar. Otra cuestión que nosotros vivimos muy cercanamente es que el espacio y el tiempo están diluidos. Cuando usted está trabajando en el formato remoto, en su casa, todo el tiempo está trabajando. Antes nosotros salíamos para nuestro trabajo de 6 a 12 del mediodía y de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, y regresábamos a nuestras casas a descansar, a reposar, a compartir con los familiares. Ahora no. Nuestra cotidianidad está alterada porque prácticamente
el tiempo y el espacio dentro de nuestra vivienda se han unificado. Entonces, ¿cómo dejar de atender un mensaje de un estudiante? ¿Cómo organizar el tiempo para que nuestra intimidad sea respetada? En fin, son muchísimas cosas que están emergiendo como consecuencia de este tiempo que nosotros estamos viviendo. En este sentido, licenciado Díez Ruiz, de la Universidad de Deusto en España, él habla de los cambios en las relaciones laborales. Esto es importante. Los profesores estamos vinculados con una institución educativa por un determinado número de horas laborales, pero cuando nosotros trabajamos en nuestra casa, ese horario se multiplica con el agravante de que ese adicional que nosotros invertimos en nuestra jornada laboral no es reconocido y mucho menos remunerado. Entonces, esto genera una otra necesidad para nosotros los educadores. El lugar de trabajo. Cuando usted va a una escuela, usted no tiene la responsabilidad de pagar la energía eléctrica. Eso le corresponde a quien gestiona la escuela. Si la institución cuenta con una conexión de internet, usted ni se preocupa, eso le toca también a la escuela. Pero ¿quién le reconoce a usted que trabaja en su casa por consecuencia de esta enseñanza remota, la energía eléctrica que consume, el dispositivo tecnológico que tiene que utilizar, la conexión a internet, etcétera? Entonces son diferentes elementos que están alrededor de la situación y que nos afectan directamente a los educadores y más particularmente a los educadores matemáticos. Aun cuando pudiera parecer que este tema está muy lejos de lo que es la educación matemática, a nuestra manera de ver no está muy lejos, es íntimamente asociado con el desempeño de nosotros como profesores. Particularmente la alteración en cuanto a la naturaleza del trabajo y la visibilización de las desigualdades es clara en cuanto a las educadoras matemáticas se refiere. Esta imagen es ilustrativa y mis colegas educadoras matemáticas que están aquí, es probable que se vean reflejadas en ella porque pone de manifiesto un conjunto de desigualdades y de injusticias que normalmente pasan inadvertidas. Además de tener que dedicarse a la enseñanza remota, lamentablemente muchas veces este tipo de colaboración no es una colaboración, de integración y de responsabilidades compartidas en la realización de lo que llaman, entre comillas, las tareas domésticas, está puesta de manifiesto. Entonces, este es otro elemento también importante que tiene que ver ya no tanto con un asunto específico, sino con una cuestión global de la injusticia que ya de por sí existe contra las educadoras y en general contra las mujeres. ¿Cuáles son las consecuencias que trae esto? Aquí voy a mencionar algunas. La misión tradicional de la escuela, hay que pensarla. ¿Qué es la escuela? ¿Cuál es la escuela que deseamos y cuál es la escuela que posiblemente nosotros podamos desenvolver? ¿Qué papel va a desempeñar en eso la mediación tecnológica? ¿Cómo entra la cultura digital consolidada? De acuerdo con las palabras de Wanda. Esta liquidificación de los espacios de privacidad, el trabajo que entra en la casa, que era habitualmente el hogar para reposar, para recuperarse del estrés, del trabajo, etcétera. Hay que pensarlo. El incremento de la jornada laboral, como ya lo mencionamos,
y los costos físicos y emocionales que tiene sobre nuestros estudiantes y sobre nosotros mismos. Por otro lado, es importante llamar la atención sobre lo que está ocurriendo con la suspensión de las clases. Este par de autores, algunos que son del campo de las comunicaciones, otros son de otros ámbitos, ya comienzan a hablar de un retroceso escolar catastrófico. No tenemos en este momento cómo imaginarnos el nivel de atraso que van a tener varios de nuestros países como consecuencia del cierre durante meses de las escuelas. Se establece, hay algunos estudios que señalan que cada 15 días aproximadamente de pérdida de clases equivale a más o menos 3 meses de olvido de lo que ya se sabía. O sea que en 15 días sin clase se pierde lo que se ha aprendido en 3 meses, según algunos estudios que han hecho, por ejemplo, en el Banco Mundial. Ahora imagínense ustedes cuánto se habrá perdido en una situación donde el cierre de las escuelas en algunos países, no en todos, se ha mantenido durante meses. Hay países, por ejemplo, aquí donde yo me encuentro en este momento, en Brasil, que tienen un indicador alarmante. Como ustedes saben, para acceder a la educación superior, aquí se presenta una prueba, que le llaman una prueba ENEM, que es una Evaluación Nacional de Educación Media, o algo así, que es un examen obligatorio que todo el mundo debe aprobar si quiere estudiar en la universidad. Bueno, en la más reciente prueba se dejó de presentar el 60% de los alumnos que habitualmente se presentaban. Apenas se presentó el 40%. Eso genera una alarma. ¿Por qué no se presentaron? Una de las conjeturas es porque los estudiantes no se sentían suficientemente preparados para superar esa prueba debido a la pérdida de clases que tuvieron, a la pérdida prolongada de clases que tuvieron como consecuencia de la pandemia. Entonces, esto ya se está visualizando como una catástrofe educativa en términos de retraso. Para algunos países esto es sumamente grave, sobre todo los países de menos recursos, como son obviamente los países nuestros. Entonces, este elemento también es importante de pensarlo en el marco de unos estudios de posgrado sobre educación matemática, como para no restringir nuestra visión solo a los asuntos propios de educación matemática como disciplina, sino ubicar todo esto que nosotros estamos haciendo en este programa de maestría y en otros análogos en otros países, repito, ubicarlo en ese marco de referencia más general y más global. Ya esto ha llamado la atención a nivel internacional y en algunos casos se están tomando algunas medidas. Como consecuencia de esto, ya se ha hablado, se está hablando de una catástrofe generacional. Miren por dónde va el asunto. Y a nivel de la Iglesia Católica, el propio Papa Francisco ha creado una iniciativa a la cual ha denominado el Pacto Global por la Educación, mediante el cual se espera comenzar a prepararse para atender esto que él y ellos denominan catástrofe educativa global. Entonces, estamos trayendo a colación estos elementos de
orden general, porque no podemos quedarnos como en un nicho aislado de esto que está ocurriendo a nuestro alrededor. Otro elemento importante que debemos prestarle atención es cómo los estudiosos de la dinámica social a nivel global caracterizan el momento actual y lo que probablemente vamos a tener nosotros que hacer. Este economista venezolano, por cierto, recientemente exaltado a la Academia Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, él indica que son 6 las áreas que requieren atención prioritaria. Estabilizar la economía. Él dice que la economía debe estabilizarse porque se está observando una tendencia a que la frecuencia de crisis financiera se está incrementando y por lo tanto eso genera perturbaciones en todos los órdenes que generan índices de pobreza cada vez mayores en algunas regiones del mundo, y entre esas regiones que de mantenerse esa frecuencia inusitada de crisis financiera que más va a sufrir está América Latina, y dentro de América Latina los países que corresponden a la América Central. Entonces este es un asunto que nos toca a nosotros de manera diversa. El calentamiento global es otra cosa interesante porque es ya prácticamente una confirmación de que se están generando cambios climáticos significativos. Y nosotros en la región centroamericana ya hemos sufrido mucho con estos asuntos de las inundaciones, de los huracanes, etcétera. Entonces el asunto del calentamiento global no es algo que no nos toca directamente porque afecta a nuestras comunidades y dentro de ellas quienes son nuestros estudiantes, nuestros profesores, los padres y madres de familia de aquella gente con la cual nosotros trabajamos. Las desigualdades es otro asunto que tenemos que atender, dice él, y particularmente en América Latina estas desigualdades son grandes. Él habla aquí de actualizar el pensamiento, las teorías y en general la ciencia económica. Y yo destaco esto porque no es solamente para en la ciencia económica que debemos actualizar el pensamiento y las teorías. También en educación matemática nosotros tenemos que actualizarnos en términos de modo de pensar y en términos de modo de teorizar y conceptualizar lo que son nuestros asuntos de interés específico en el campo de la educación matemática. Un mapa de ruta para la economía post-pandémica, señala él. Un poco en esta idea, yo de aquí a unos breves minutos, yo voy a esbozar lo que podría ser un mapa de ruta para la educación matemática en ese tiempo. Y una otra cosa importante es cómo será la economía del futuro cuando ya ella no se mueva por los combustibles fósiles. Entonces ahí se nos abre a nosotros una ventana de oportunidades en nuestros países porque nosotros tenemos la posibilidad de aprovechar las capacidades que tienen nuestros territorios, sobre todo y muy particularmente en cuanto a la producción de alimentos. La producción de alimentos. Entonces, en una economía futura que no se va a mover por petróleo, entran en juego otras formas de generación de combustibles, y ya estamos viendo cómo en algunos países muchas de las tierras fértiles que permitirían una agricultura mucho más diversa están siendo utilizadas para monocultivos de especies que están vinculadas con la producción de combustibles. Entonces, eso es un asunto que nos va a afectar de manera directa y que debe ser motivo de reflexión por toda la sociedad y por nosotros, los educadores matemáticos, tomando en consideración, como ya lo dijimos hace un rato, el papel que está
desarrollando y que está exhibiendo la matemática en la interpretación de los fenómenos globales que están afectando a la humanidad entera en nuestros días. Entonces, por ahí también aparece lo que podría denominarse una posibilidad de oportunidades. Ahora bien, en educación matemática, ¿qué impacto se está teniendo todo esto? Ya hay colegas que se han puesto a reflexionar sobre el asunto. Uno de ellos es Vicent Font, junto con su colega Yema Sala, y ellos han hecho una cosa muy interesante. Ya hay muchas publicaciones donde educadores matemáticos están reportando sus experiencias enseñando matemática en el contexto de la pandemia. Entonces, en el editorial que escribieron estos colegas para la edición, una de las más recientes ediciones de la revista Bolema, que es una de las más importantes revistas de educación matemática de aquí de Brasil, ellos empezaron a examinar qué fue lo que los profesores de matemática hicieron para enfrentarse a esta situación de la enseñanza remota o híbrida de la matemática en este marco sociohistórico de la pandemia. Y entonces ellos están ya documentando de manera fehaciente cuáles fueron los retos, los desafíos, los obstáculos, cuáles fueron las estrategias que los profesores de matemáticas utilizaron, cuáles fueron eficaces, cuáles no fueron, etcétera. Y ya ellos anticipan lo que pudieran ser, y esto aquí podría ser una cosa interesante para la profesora Rubí y todos los que trabajan sobre los posibles temas de estudio para realizar los trabajos de grado de la maestría. Aquí ellos anticipan algunos. ¿Cuál es el efecto que ha tenido el cierre de las escuelas sobre la enseñanza de la matemática? ¿Cómo nosotros podemos aprender de lo que hicimos mediante procesos rigurosos de investigación? El papel que ha venido desempeñando la tecnología, que ya dejó de ser una herramienta para convertirse en el medio mismo del proceso de enseñanza y aprendizaje, los impactos tanto sobre los profesores como sobre los estudiantes de la enseñanza no presencial. Algunas cosas ya lo hicimos. Y una cuestión importante que para nosotros es evidente, la virtualización de los eventos en educación matemática, como va a ocurrir en nuestra próxima RELME. La RELME, por lo menos en esta próxima edición, ya no es como fue 33 veces atrás, anteriormente, donde nos encontrábamos cara a cara, donde nos aproximábamos, donde podíamos tener ese contacto para tomarnos un café en un momento de relax, por decirlo de alguna manera. Ahora los eventos están siendo virtualizados y eso para el desenvolvimiento de la comunidad de educadores matemáticos va a tener una incidencia significativa. Entonces, esto también es un tema a los cuales llama la atención Vicen con su colega. Y otras cuestiones, ya más en este caso lo he puesto yo un poco más sistematizado. ¿Cuáles serían los temas de investigación en educación matemática? Yo lo he puesto, digamos, las acciones desarrolladas por los profesores en un tema, los impactos de las medidas sanitarias globales, etcétera, las características de la enseñanza no presencial y los límites y las promesas en el uso de los riesgos en el uso de las tecnologías. Es decir, esos planteamientos hechos por ellos los hemos sistematizado, digamos, en estos grandes temas de interés indagatorio para la educación matemática. Un aspecto que a nuestro juicio es importante es responder hoy en día
esta pregunta que ha sido de toda la vida. ¿Qué es lo que el profesor necesita saber y saber hacer para enseñar matemáticas? ¿Cuál es el sentido de la educación matemática hoy en día? ¿Cómo son afectados los procesos de enseñanza y aprendizaje en este contexto de interactividad, hipertextualidad y conectividad? Ese juego de las tecnologías en el trabajo cotidiano que nosotros realizamos. Una otra cuestión importante es la organización de la sala de clases, del aula de clases. ¿Cómo será el aula de clases ahora? Antiguamente era un salón, un cuarto, un espacio físico, 4 paredes, un techo, una ventana, un pizarrón al frente, una hilera de pupitres y el profesor ocupando un lugar privilegiado en la dinámica comunicativa que se producía en ese espacio. ¿Eso seguirá siendo así? ¿Cómo será? ¿Qué habrá que hacer? No sabemos, hace falta investigación al respecto. Un poco ya aproximándonos al final de esta presentación, me atrevo a visorar, a esbozar lo que hemos denominado una agenda post-COVID-19 en educación matemática. Varias cosas. Las investigaciones en educación matemática están generando nuevos asuntos de interés indagatorio. Es decir, cuáles serán los temas pertinentes a ser estudiados en una agenda post-COVID en educación matemática. Aquí el asunto es la identificación de esos temas. Una otra cosa importante, la formación de los profesores. No todos están preparados para el manejo de las tecnologías. Muchos de ellos todavía tienen largos años por delante para seguir dando su aporte a la formación matemática de los ciudadanos. Pero ahora tenemos nuevas necesidades que tienen que ver con lo digital. Entonces, muchos de nosotros, yo me incluyo allí porque yo soy migrante digital, tenemos que alfabetizarnos digitalmente, pero con un sentido crítico. Entonces, esta alfabetización digital crítica es un asunto importante a ser considerado en los programas de formación de profesores, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. Otro elemento importante son los escenarios del aprendizaje de la matemática, que tiene que ver con esta formación matemática de las personas. Entonces, cómo identificar esos nuevos escenarios y particularmente cómo caracterizarlos. Esto también formaría parte de eso que hemos denominado agenda post-COVID en educación matemática. Particularmente en relación con los programas de formación de profesores, tienen que ser flexibles, adaptables a las condiciones y sobre todo novedosos, porque esta alfabetización digital crítica va a meritar el manejo adecuado de muchos dispositivos que nosotros normalmente no le prestábamos demasiada atención. Nos bastaba el libro, la exposición oral, el uso del pizarrón, la asignación la realización de ejercicios, la asignación de algunos problemas para hacerlos en casa, etcétera. Ahora necesitamos y podemos y tenemos al alcance una serie de dispositivos para los cuales tenemos que prepararnos, tenemos que aprender a usarlos. Entonces, esto no puede ser homogéneo porque depende de las características específicas de cada colectivo, de cada región, de cada país, etcétera, y nos lleva a la necesidad de pensar de manera flexible, de manera adaptable y sobre todo de manera compleja, a asumir
los postulados del pensamiento complejo, hoy en día resulta una necesidad, y eso se articula con aquello que decíamos en Naín, de la necesidad de modificar nuestra forma de pensar, de construir nuevas teorizaciones y de desarrollar nuevas maneras de pensar el hecho matemático educativo. Como lo señalé anteriormente, la flexibilidad, la adaptación y la novedad están asociadas muchas veces con la incorporación en el cotidiano, tanto de la formación como de su desenvolvimiento profesional de los profesores que enseñan matemáticas. Aquí es importante que le prestemos atención a estas dos nociones. Cuando hablamos de educación matemática, podemos estarnos refiriendo a la educación matemática como un campo disciplinario específico, o a la educación matemática como referencia a la formación en matemática que deben recibir, a la que tienen derecho las personas. Esto nos lleva a la necesidad de lo que denominamos reconfiguraciones teóricas, tanto las explicaciones como las descripciones, las comprensiones y las interpretaciones de lo que significa aprender matemática, enseñar matemática, formar profesores de matemática, lo que debería hacerse en un programa de posgrado en educación matemática. Debemos, por decirlo menos, ponerlo a la altura del momento, pero no quedarnos ahí en lo de hoy, en el presente, y mucho menos quedarnos en lo que ya teníamos, sino visualizar lo que probablemente pudiera ocurrir en el futuro, en una estrategia de planificación prospectiva, utilizando la noción de escenario, como lo dijimos al principio. Bueno, lo dejo hasta aquí para dar la oportunidad a todos los que tengan a bien plantear alguna inquietud, y bueno, finalizo una vez más ofreciéndole mi inmensa gratitud por la oportunidad y por el privilegio que ustedes me han concedido al permitirme proferir esta comunicación con ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias, y estoy a la disposición para satisfacer alguna inquietud. Muchas gracias a todos nuevamente. Preguntas, Intervención, comentarios. doctor Freddy González, muchas gracias. Deja en nosotros el deseo de que como profesionales podamos desarrollar la creatividad, implementemos la investigación y sigamos reflexionando acerca de nuestras prácticas educativas, el diseño de nuestras estrategias para rescatar de ellas oportunidades y nuevas propuestas. Pero sobre todo, deja activado en nosotros el sentido crítico para que rescatemos los aportes que la tecnología y el contexto nos puedan brindar para mejorar nuestra labor y también nuestra formación profesional. Muchas gracias por estas reflexiones. Y así es que cedo el espacio a maestro Luis Argueta para que conduzca las preguntas que nuestra audiencia tiene para usted, doctor Frey. Muchas gracias, muchas gracias. O no hay muchas, o son muy difíciles las preguntas. El profesor Luis ahí está tratando de seleccionarla. De seleccionar las preguntas, así es. Aprovecho la oportunidad para saludar a la doctora Delisa Bencomo, quien está asistiendo desde Venezuela, de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Ella es coordinadora de la línea de investigación en educación matemática de esa universidad. Gracias, Delisa, por estar presente aquí. Y a todos los colegas de diferentes países que están aquí. También aprovecho para saludar, imagínate, esto es increíble. A mi colega de institución, la profesora Gladys Baradat, con quien me inicié siendo profesor de
prácticas docentes en el Instituto Pedagógico de Maracay hace ya unos cuantos años. Gladysita, muchas gracias por asistir a esta conversación. Te mando un cordial abrazo. Gracias. Profesor Luis, vamos a ir. Cedo entonces el espacio a maestro Luis Argueta. Muchas gracias. Disculpen, el sistema me falló un momentito. Acá estoy viendo una de las preguntas. Mucho gusto, doctor. Una de las preguntas dice lo siguiente, que cuando usted menciona que se deben de incluir webinars, situaciones básicamente online, ¿cuál es su postura de que se pueda generar simuladores para el aprendizaje de la matemática y cómo ellos pueden ser incluidos dentro de la educación matemática? Es la primera pregunta que veo. Bueno, las posibilidades de las tecnologías son inusitadas. Esas posibilidades o el aprovechamiento de esas posibilidades depende mucho de nuestra propia formación. Entonces, los simuladores son usados, si se refiere a los simuladores, por ejemplo, que son usados para el entrenamiento de profesionales en diferentes áreas, es importante. Pero no sé si se refiere a ese tipo de simuladores, como por ejemplo los que se utilizan en el entrenamiento de pilotos de aviones y de otros medios de transporte, si se refiere a la creación de modelos para estudiar, entre comillas, artificialmente algunas situaciones reales, o se refiere a simular que se está estudiando y realmente no se está estudiando nada, que es otra de las posibilidades. Si se refiere a lo primero, obviamente que hay que incluirla en la medida en que los participantes de la actividad formativa estén capacitados para realizar eso. Si se refiere a lo segundo, entonces plantea un reto enorme a nosotros los educadores, que como ya lo insinué anteriormente, nos vemos en la necesidad de atraer la atención de nuestros estudiantes para lo que se está conversando, lo que se está tratando de enseñar. Pero no se trata de atraer la atención, me disculpan la expresión que voy a utilizar, con dibujitos o muñequitos o en movimientos. No. De lo que se trata es de captar la atención, porque aquello que se está tratando de enseñar es importante, es significativo, tiene valor y puede ser útil e interesante para el estudiante. La atracción a la cual me refiero, la atención a la cual me refiero, no es por colores o por movimientos o por el tipo de figura, sino por la significatividad que se le atribuya al contenido matemático que esté siendo estudiado. Y esta significatividad puede obtenerse colocando ese conocimiento matemático cerca del cotidiano, cerca de la vida cotidiana de los estudiantes, lo cual podría obtenerse por la vía de los modelos y los simuladores. Entonces, a mi manera de ver, la potencialidad de los recursos tecnológicos debe aprovecharse, pero para ello tenemos que formarnos. Y ese es un desafío que tienen los programas de formación de profesores, tanto en la licenciatura como en el posgrado. Es realmente un reto.
Y ahí implica la necesidad de abrir espacio a la reflexión sobre asuntos que en otro momento no resultaban necesarios o urgentes. Entonces tenemos que abrirle espacio a discusiones, a mi manera de ver, como esta que está siendo abierta con esta conversación, espero que así sea, y a otros asuntos, quizás por la vía de conversatorios extra, quizás por la vía de cursos electivos formalizados, quizás por la vía de crear grupos de discusión alternativa, pero hay que, a mi manera de ver, poner a los profesores que se están formando, a los que están formados ya, a los que están trabajando, a reflexionar y a familiarizarse y a sumergirse en este tipo de reflexiones, a mi manera de ver. Gracias. Otra pregunta más. Preguntan, ¿cuál es su postura en cuanto a involucrar aplicaciones tecnológicas que resuelven ejercicios que los docentes dejan dentro del proceso educativo, llamemos virtual, que se está dando? La primera cosa que yo le sugeriría a los profesores, no coloquen esas tareas. No coloquen esas tareas. Colocan otro tipo de tareas más complejas que no, mejor dicho, tareas que impliquen la necesidad de usar esos dispositivos para que haya más tiempo a pensar en las soluciones. Esa pregunta es la misma que se nos hacía hace algunas décadas atrás, si debíamos o no permitir el uso de las calculadoras. Hay que dejar usar las tecnologías que faciliten la parte algorítmica operatoria para que el estudiante se vea en la necesidad, no solo individual, sino colectiva, de pensar, de crear. Entonces, mi sugerencia es eliminar ese tipo de tareas que se resuelven mediante el uso de esos dispositivos tecnológicos y crear un tipo de tareas intelectualmente exigentes, desafiadoras, retadoras, que coloquen al alumno en la necesidad de trascender la operatoria para incursionar en niveles cognitivos de orden superior. Hemos trabajado un poco esa idea de las tareas intelectualmente exigentes que no tienen ningún tipo de problema en cuanto al uso de los dispositivos tecnológicos para la realización de la parte operatoria implicada en el desarrollo de la tarea. Ok, la última pregunta, por cuestión de tiempo, dice lo siguiente: partiendo del contexto en que actualmente se encuentran los estudiantes universitarios, ¿cómo cree usted que deben de modificarse definitivamente, pero cómo deben de adaptarse en este momento los programas de formación docente? Bueno, ya hemos insinuado algunas cosas. Por ejemplo, los programas de formación docente deberían incluir ya de una vez, desde muy temprano, la familiarización de los futuros profesores con todos estos dispositivos tecnológicos que están a la mano. No solamente aquellos que pueden operar como recursos, sino aquellos que permiten el desarrollo, por ejemplo, de cálculo simbólico y álgebra, y todos esos dispositivos que están. Eso ya debería ser parte del cotidiano formativo
de los estudiantes, no solamente de los de matemáticas. Eso debería formar parte de lo básico de todos los estudiantes a nivel universitario. La segunda cuestión tiene que ver con la reflexión teórica sobre lo que significa hoy en día enseñar y aprender matemática. Ahí sería importante abrirle espacio a los avances que se están produciendo en el campo de las neurociencias y específicamente aquellas neurociencias de orden cognitivo. Ya hay bastantes trabajos que ayudan a entender cómo es que el ser humano aprende en función del conocimiento que ya se tiene sobre el cerebro humano. Entonces, un espacio para las aplicaciones edumáticas, o sea, las aplicaciones educativas en el campo de la enseñanza de la matemática, de los avances producidos en las neurociencias, también debería contar con espacios en los programas de formación de los profesores, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. Y una tercera cuestión es propiciar las interpretaciones y los abordajes interdisciplinarios en cuanto a educación matemática y a matemática particularmente se refiere. El trabajo con proyectos transdisciplinarios, el trabajo con metodologías activas, el trabajo con tareas intelectualmente exigentes, cómo organizar la dinámica escolar que supere el discurso reproductivista tradicional en la enseñanza de la matemática, son retos y desafíos fundamentales en cuanto a los cambios curriculares que deben producirse en el mediano plazo, por no decir en el corto plazo, en los programas de formación de profesores de matemática, tanto en pregrado como en posgrado. Esas serían, a mi manera de ver, las tres cosas. Tecnologías, apropiación de los dispositivos tecnológicos y de los conocimientos propios de las neurociencias en lo que se refiere específicamente al aprendizaje de la matemática, todo eso sustentado sobre la formulación de tareas intelectualmente desafiadoras, retadoras, exigentes desde el punto de vista del pensamiento matemático. Junto, como lo dijimos ya, con la interdisciplinariedad, articulando la enseñanza de la matemática con otras disciplinas, tanto sociales como básicas. Está apagado el micrófono, Luis. Gracias, muy amable. Hasta acá el tiempo de preguntas. Gracias a todos los que han enviado sus preguntas. Agradecemos al doctor la respuesta a ellas y cedo el tiempo a la maestra Ruby. Gracias. Muchas gracias, maestro Luis Argueta. Muchas gracias a todos por sus cuestionamientos. Doctor Freddy, muchas gracias por sus aportes. Una manera de corresponder a su disposición al haber aceptado esta invitación y al compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos al disertar esta conferencia inaugural para el programa de maestría de didáctica de la matemática es brindarle un reconocimiento. Así es que por ello invitamos a maestro Elmer Raúl Betancourt Mérida, profesor de este programa de maestría, para que pueda dar lectura al reconocimiento que le ofrecemos. Esto no estaba en el programa, avisado. No es lo inteligente que eres lo que importa. Lo que realmente cuenta es cómo es tu inteligencia. Gardner. Doctor Freddy González, maestro Carlos Fuentes, estimados docentes de claustro, maestrantes, invitados especiales, buenos días. El día de hoy tengo el privilegio de presentarle reconocimiento al doctor Freddy González. Justificar
al doctor Percy Aguilar por su ausencia, ya que tuvo que viajar. Él es el director de las maestrías. A continuación, voy a leer el reconocimiento para el doctor González. Dice así el reconocimiento. Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, Departamento de Estudios de Posgrados. Otorga la presente constancia al doctor Freddy Enrique González por su valioso aporte al dictar la conferencia Retos y oportunidades de la educación matemática en escenarios post-pandemia, impartido a estudiantes y docentes del programa de la Maestría en Didáctica de la Matemática del Centro Universitario de Occidente, en el marco de la inauguración de las actividades académicas del primer trimestre del año 2021, dado en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica, a los 14 días del mes de febrero del 2021. Firmado por nuestro coordinador Carlos Amílcar Fuentes y Fuentes. Doctor, muy agradecido con su aporte. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Fue un gusto conocerlo y muchas gracias. Le cedo la palabra a la maestra Rubí. Muchas gracias, maestro Elmer Betancourt. Nuevamente gracias a doctor Freddy González por su participación. Y hoy nos sentimos muy contentos de haber podido compartir con todos ustedes y poder apreciar estas intervenciones, estas ideas tan interesantes. Y ha llegado el momento de concluir con esta actividad. Es por ello que invito al licenciado Celso Germán Rodríguez Galindo, estudiante de la maestría, quien tiene para todos nosotros las palabras de despedida. Gracias a todos. Muchas gracias, maestra Rubí. Muy buenos días a todos. Por acá todavía son las 12:20, todavía no estamos en la tarde. Yo creo que donde está el doctor Freddy, creo que ya casi vamos a llegar a las 3 de la tarde. En nombre de todos los estudiantes, en nombre del director de la maestría, todos los maestros que laboran en esta, queremos agradecerle muchísimo, doctor Freddy, sus explicaciones, el tiempo que usted invirtió en dar esta ponencia bastante interesante, que en estos tiempos creo que necesitamos muchas charlas de este tipo, porque en realidad como maestros y docentes de matemática necesitamos este tipo de charlas para hacer conciencia de que este es un reto. El reto de la educación virtual es un reto que nadie se esperaba y todos pues iniciamos como que a nadar en este océano, y queremos agradecerle muchísimo, doctor Freddy, por su tiempo, por su paciencia y por compartirnos mucho de su conocimiento. Muchísimas gracias, doctor Freddy, en nombre de todos aquí en la maestría. Bueno, yo soy el que está agradecido a todos ustedes por esa oportunidad de tener una audiencia tan calificada y para compartir ideas, reflexiones, etcétera. Y solamente me queda decirles muchas gracias de todo corazón, de verdad que se los agradezco, y reiterarles mi disposición a seguir colaborando en la medida de mis posibilidades con todas las iniciativas en pro de la educación matemática de nuestros hermanos guatemaltecos y por supuesto latinoamericanos. Cuando quieran y nos organizamos, estoy a la orden para continuar apoyando. Así que muchísimas gracias, Domingo, Carlos, Hermes, Luis, Jaime, Haroldo, Celso y bueno, Josué, Carlos y tanta gente, y por supuesto la profesora Ruby, por tanto cariño, por tanto afecto, que espero la vida me permita retribuírselos, aunque sea en parte. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias, y créame que le tomaremos la palabra para poder contar con su participación en nuevos eventos dentro del programa. Gracias a todos por estar acá y deseamos a cada uno de ustedes un feliz domingo. Muy buenos días. Buenos días.